Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el parcial final de Física Computacional 2, el cual consta de tres puntos. El primero es un motor bipedal, el segundo es una generación de distribución exponencial y el tercero es la integración de una función por medio de muestreo aleatorio por el método de Monte Carlo. Bueno, continuando con la presentación del parcial final de Física Computacional 2, nosotros nos centramos en la parte 2 del problema, en el motor bipedal. Entonces el motor bipedal es un motor que simula dos cabezas caminando a través de una cadena de proteínas. Listo. Para nuestro caso, este motor bipedal va a funcionar a partir de dos potenciales. Estos dos potenciales se les llama potenciales Ratchet en la literatura de biología molecular, eh, biología computacional. Potenciales Ratchet son potenciales que básicamente se aprovechan del ruido browniano para generar movimiento. En nuestro caso, hicimos dos experimentos, el primero sin ruido browniano y el segundo con ruido browniano. ¿Listo? Entonces esta es básicamente la ecuación del potencial a partir de la cual vamos a derivar las fuerzas y la curvatura local también del potencial para ver las características del mismo. Podemos ver acá que el potencial está dado por básicamente dos funciones sinusoidales, ambas con parámetros distintos. Esto hace que se genere una asimetría espacial y que el potencial no sea simétrico. Esto es importante en los motores ratchet porque pues básicamente es a partir de este potencial asimétrico que funcionan, por decirlo así. Se aprovechan del potencial asimétrico y del ruido gaussiano, del ruido browniano. El ruido browniano es básicamente todo el movimiento que le generan las moléculas, los organelos alrededor de de la célula, todo lo que hay ahí generándole movimiento, eso es el ruido browniano. Ok, en la implementación tenemos el motor punto .h, tenemos los parámetros, son los parámetros correspondientes al acople y al potencial como tal, listo. Tenemos el ruido, en este caso ya está implementado el ruido, también hay un caso en el que no hay. El ruido, sí, se basa básicamente en esta cosita que hay acá y en unas variables termodinámicas del entorno. Esto que hay acá es un generador de números aleatorios, básicamente, que genera una distribución. eh, y pues lo utilizamos debido a que el ruido browniano se caracteriza por la aleatoriedad, por decirlo así. Tiene un carácter estocástico. ¿Listo? Tenemos el ruido, la iniciación de todas las variables para posteriormente declararlas en el main. Tenemos los potenciales, aquí tenemos los potenciales que se han definido, son dos potenciales. Tenemos las fuerzas, que son las derivadas de estos potenciales, y vamos a acoplar estas fuerzas por medio de una fuerza de acople. Esta fuerza de acople es básicamente una fuerza de Hooke que está dada por una constante de resorte. Vamos a acoplarlos por un resorte a estos dos motores moleculares. ¿Listo? Tenemos la definición de las energías. Las energías potenciales ya están dadas por las ecuaciones del potencial. Tenemos una energía de acople que es correspondiente a la ley de Hooke. Para la integración le metemos el método Leapfrog. Leapfrog es básicamente Velocity Verlet con los tiempos desfasados. No cambia tanto más. Eh, estos, estos integradores se caracterizan por tener buena estabilidad para simulaciones de dinámica molecular y también se caracterizan por conservar la energía, cosa que por ejemplo los Runge-Kutta, los Euler no lo hacen tan bien, ¿ok? Posteriormente lo veremos. Entonces tenemos los ruidos, las fuerzas definidas, que son las fuerzas de los potenciales, las fuerzas de acople, más el ruido. Entonces básicamente esta es nuestra ecuación de fuerza. Entonces tenemos ya la característica del leapfrog. Aquí está implementado casi que por definición. Listo. Tenemos aquí las fuerzas sobre masas, que son las aceleraciones, actualizaciones de las fuerzas, actualizaciones de posición, velocidad, todo. Listo. Ahora vamos al main. En el main se hace la implementación, se ponen las variables, las declaramos acá en los motores. Tenemos las masas, potenciales, las longitudes,
tenemos la constante del resorte, tenemos las posiciones iniciales, velocidades iniciales, separación, ¿ok? Ya una vez hacemos esto, pues para hacer la implementación es sencillo, metemos todo lo que teníamos en el motor.h, lo metemos en un ciclo for para iterarlo por una cantidad específica de tiempo o de pasos. En nuestro caso, pues se iteró aquí, no está bien, está con 2 millones de pasos. eh, en un primer caso, no mentiras, era 200.000, ya me acordé, listo, 200.000, 200.000 pasos, listo. Una vez tenemos eso, hacemos las iteraciones para las energías, las posiciones, velocidades, energías totales se definen acá con todas las energías potenciales de cada motor, más la energía de acople, más las energías cinéticas. Listo, esto nos va a dar una carpeta que va a tener posiciones, potenciales y energía total. A partir de eso, eh, cogemos aquí este script de Gnuplot. Me olvidé decir que las variables están adimensionalizadas. En el script de Gnuplot le hacemos un ajuste correcto ¿de qué? De dimensiones. Y esto pues se basa en libros que se han visto de dinámica molecular, de las dimensiones que debería tener un motor molecular. Y a partir de eso, listo, tenemos esto y pasamos a graficarlas y obtenemos los resultados. Los resultados se muestran acá. Para el motor del pie uno, listo. Tenemos, este es el motor del pie uno, pero el caso en el que no hay ruido. Ok, entonces podemos ver aquí en esta partecita, esto es como bien curioso, 3 por 10 a la menos 6 metros, segundos, perdón. En esta partecita vemos acá en el pie uno y en el pie 2 hay un tipo de acople, listo. Entonces aquí hay como un alineamiento temporal muy muy cortico de las fases de ambos motores. em, Esto pues aumenta la energía relativa y la amplitud del movimiento de los motores, listo. ¿Qué vemos acá también? Por ejemplo, bueno, en las gráficas tenemos posición, tiempo, energía potencial, tiempo, movimiento relativo, tiempo, energía total, tiempo. ¿Listo? Energía total, podemos ver acá las dimensiones de la energía total, la variación en, en la energía total como tal es de que alrededor de 10 a la menos 3, ¿sí? Sí, depende por acá. Eh, Esto es básicamente muy muy pequeño, muy ínfimo. Con esto podemos confirmar que pues sí, el LEPFROG conserva la energía. Movimiento relativo, por ejemplo, en la primera es movimiento relativo, que es la diferencia entre posición 2 menos posición uno. Y en la segunda es movimiento respecto al centro de masa. Ok, listo. ¿Qué podemos ver acá? Que realmente en este movimiento respecto al centro de masa no hay como tal em, un movimiento neto, no se está generando un movimiento neto, al igual que en la gráfica de posición, no estamos viendo como un comportamiento específico o del que podamos sacarle provecho, listo, solo vemos que oscilaciones de alta frecuencia y ya. Este evento del acople, sí, del acoplamiento, del alineamiento de las fases, pero pues no podemos ver mucho más. Se ve mucha aleatoriedad en el modelo. ¿Listo? A partir de eso, ya le implementamos el caso en el que tiene ruido. Este ruido va a estar dado por esta ecuacióncita. ¿Sí? Esta ecuación la vamos a implementar en la fuerza. Una vez tengamos eso, obtenemos básicamente las gráficas con ruido. ¿Listo? En las gráficas con ruido tenemos aquí, ya notamos un comportamiento más distinto. ¿Ok? Este es el pie uno. Listo, las mismas variables que anteriormente. Em, el pie 2. Listo.
Ya entonces estamos empezando a ver movimiento casi que sinusoidal. Vemos oscilaciones más regulares, ya no se nota como tanto ruido. Vemos una dominancia en el acoplamiento, ¿ok? No hay como saltos aleatorios entre pozos. Entonces, una vez le implementamos este ruido, que básicamente estaba por esta ecuación y esto es el generador de números aleatorios que pusimos anteriormente, una vez tenemos eso, empezamos a notar un cambio muy fuerte en el comportamiento de nuestro motor. Listo. De nuevo la conservación de la energía. Aquí está variando desde 5.385 por 10 a la menos 21, un poquito más de que eso, hasta 5.41 por ahí. Entonces sí vemos que la variación es muy ínfima. Confirmamos la conservación de la energía. Em, ok, listo. A partir de eso, pues podemos deducir que estos motores funcionan adecuadamente, generan un movimiento como tal em, sinusoidal cuando se implementa el ruido estocástico, este ruido browniano. Eh, listo. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Continuando con el examen final de física computacional, tenemos el problema B8, generar una distribución exponencial de números. En esto acá usamos cuatro generadores de números aleatorios: Rand, Drand, Mersenne, Twister y Mixmax. No usamos el generador directo de números en una distribución exponencial de C++, ya que internamente eso hace lo mismo que vamos a hacer a mano: coger uno de estos y transformarlo en una función exponencial, con lo que quedaría redundante. Aquí tenemos la estructura de nuestro proyecto: en Vim el ejecutable, en Docs el documento técnico, en include las cabeceras, en results, en los puntos y las gráficas, en scripts los scripts que de las gráficas de Genoplot, y en CRC pues el resto del código y el makefile. Vamos a ver cómo está hecho el código. Y acá vemos que tenemos nuestra clase generador exponencial. Aquí tiene sus atributos, que son parámetros de los generadores de números. Y acá también sus métodos, que son las funciones para generar los números aleatorios y la distribución exponencial, además de unos cálculos estadísticos que se hacen para comparar los resultados. Mientras que afuera están las funciones que son solo para gráficas. Bueno, aquí en expon.cpp tenemos la definición de las funciones, tenemos el constructor y el destructor para liberar memoria cuando ya hayamos ejecutado el código. Acá inicializamos las variables y los arrays, donde vamos a guardar los números generados. Y acá empezamos con la generación aleatoria de los números. Empezamos con rand, que es el más primitivo de estos métodos. Necesitamos una distribución de 0 a 1, entonces dividimos entre el máximo para normalizar. Tenemos también con rand 48, que se ya genera en el intervalo de 0 a 1. También con Mersenne Twister y con Mixmax, que este Mixmax lo analizaremos mejor en unos momentos. Tenemos para comprimir una función
contiene, bueno, antes tenemos la función que coge las distribuciones uniformes de números aleatorios y le saca la transformación para convertirlos en una función eh, en una distribución exponencial, como nos mostraba la, la asignación. Aquí U sería el número aleatorio generado y le hacemos la transformación para la distribución exponencial. Sí, bueno, aquí para compactar, aquí se aplican los cuatro generadores de números y aquí la transformación de los cuatro a una distribución exponencial. Eh, Aquí se calcula bueno, algunas cosas. Aquí calculamos la correlación entre un par de números, eh, que eso sería con esta ecuación y luego calculamos su sumatoria. Lo que pasa acá es que si x sub i y x sub i más k no están relacionados, eh, bueno, pueden ser en cualquier caso superiores o inferiores a la media, con lo que los signos de estos paréntesis van a dar aleatorios y al hacer la sumatoria van a tender a cancelarse y dar cero o un número cercano a cero. Mientras que si están correlacionados de alguna forma, por ejemplo, cuando x sub i es mayor a la media, x sub i más k también lo es, no van a tender a cancelarse en la sumatoria de estos términos y vamos a tener una correlación más grande. Lo mismo, la sumatoria de eso mismo. Y aquí vemos la comparación de la media y la varianza de estas distribuciones con el caso ideal de una distribución exponencial en el que la media es 1 sobre lambda y la varianza 1 sobre lambda al cuadrado. Y ya que lambda es un parámetro, acá lo dejamos como 1, con lo que sería la media y la varianza igual a 1 en este caso. Y aquí guardamos los datos en las columnas de un archivo de datos de dos, con la distribución uniforme y con la exponencial. Y aquí tenemos las funciones que hacen los scripts de las gráficas, que ya veremos los resultados de esas gráficas. Aquí vemos el flujo del código, se definen los parámetros de los generadores, eh, se inicializan, se generan los números aleatorios y se convierten en exponencial y se les hace el análisis que, bueno, aquí se vería al ejecutar, al correr el código. Se ven los tiempos de ejecución y se ven las medias y varianzas y se comparan con las teóricas para cualquier valor dado de la. Aquí vamos a mirar rápidamente los resultados visuales. Estos son los histogramas de distribución, mientras que la línea es la distribución exponencial real. Vemos que todos son similares. Estos son los valores uniformes generados. Vemos que si hubiera un generador con un periodo muy bajo, aquí habría una repetición después de ciertos valores generados. Sin embargo, hasta 1000 valores, al menos no observamos ningún patrón para estos generadores. Luego, esto es lo que se mencionaba de la correlación para dos números seguidos, separados por 1, separados por 2, etc. A veces da positivo, a veces da negativo. Aquí al ejecutar se muestran las
sumatoria de los valores absolutos de todo eso, y los resultados también en estos de error. Y vemos que Rand, aunque es el generador más primitivo de todos estos, no muestra resultados mucho peores a los demás. Y esto es lo mismo de la correlación, pero visual. Si hubiera dos números consecutivos correlacionados, veríamos zonas de mayor densidad. Sin embargo, vemos que todo está distribuido uniformemente para los cuatro generadores. Y acá muy rápido vamos a ver cómo funciona este generador Mixmax, que es obtenido de una fuente online por Konstantin Savidi. Se necesita el Mixmax, que esto acá en Mixmax. Las funciones importantes serían que toma la semilla que le ingresemos y le empieza a hacer unas operaciones como mover sus 64 bits en 32 bits y operar esos 32 bits. Hace unas operaciones para llenar un vector V de 240 o el n mayúscula componentes, que es el que nos va a ver como número. Y esta otra que genera un nuevo vector cuando ya se han usado las n mayúscula componentes del primer vector. Eso, digamos, empieza con hacer unas sumatorias, unas parciales y otras operaciones, y va modificando el vector B final, que nos va a seguir dando valores después del inicial. Buen día, continuando con la explicación de la solución de los puntos del parcial final de la materia computacional 2. Está la solución del punto 3, que consiste en solucionar una integral por método de Monte Carlo de la función exponencial a la menos x al cuadrado entre 0 y 1. Entonces, lo primero será la estructura de nuestro proyecto. En este hay un bin que posee un ejecutable Monte Carlo, un include que tiene la cabecera de cada librería que creamos para el proyecto, un archivo make y un archivo readme para la ejecución del mismo y los comentarios que se le hacen al proyecto, una carpeta de resultados que tiene tanto gráficas como el punto .dat de los resultados de la integración, una carpeta script con el código de las gráficas y un SRS que posee los scripts de cada una de las librerías, junto al main, claro está. Entonces la idea es que recorramos rápidamente cada uno de estos archivos. En Monte Carlo solo se hizo la declaración de la función Monte Carlo integral, que lo que hace es recibir una función tipo W que recibe a su vez un valor tipo W, que será la función de integración. Luego recibe un WA y un WB que definen cuál es el rango de integración de esa función f. Y por último recibe un n, que es el número de muestras que se hará en el programa de Monte Carlo. Y luego de eso está el plot.h, que cuenta con solo la cabecera de una función general plots, que recibe el nombre del punto .dat en forma de string, de cadena de caracteres, y una cadena de caracteres de la salida. Y tenemos un punto GP, que es cómo se construye la gráfica, en donde vamos a ver tanto iteraciones como los valores de la integral de 0 a 1. Entonces lo que se pueden ver son las configuraciones generales de la gráfica, cosas relacionadas con el rango automático de X, ajustes generales y el ploteo principal, que consiste en el ploteo de las tres primeras columnas de un archivo .dat, cuyo nombre ya está seleccionado. Eso tendrá que ver más adelante.
Lo que se hace es plotear la columna 1 y 2 y 3 y la columna 3 corresponde a las barras de error en Y, que se hará a través de un valor promedio, que se explicará más adelante. Por último, lo que se hace es plotearlo dentro de un output que devuelve un PNG. Pasando al main CPP, lo que se hace en el main es primero de incluir las cabeceras de esas nuevas librerías junto a algunas que nos van a permitir hacer uso de código de modificación de archivos en general. Luego lo que se hace es definir una función gaussiana que es ese exponencial a la menos x al cuadrado. Se abre un archivo .at, que es el que va a contener la información de nuestro programa. En el caso de que no está abierto, se retorna el programa y no se ejecuta. Se le pone las configuraciones principales al archivo, como la precisión, y también se define una variable entera que son el número de iteraciones que va a tener el programa, junto a las constantes A y B que son el rango y una variable tipo W que es el promedio de los valores que se inicializa con el primer valor del método de Monte Carlo para iteración igual a 1. Lo que se hace con el valor promedio en general es sumarle las iteraciones anteriores y dividir por el número de iteraciones que ha hecho. Entonces eso se nota más en el for. El for lo que hace es definir una variable int en la que se da el valor el resultado de la integral para un n definido que va desde 1 hasta el valor de iteración y va sumando de 1 en 1. Luego al valor promedio se le multiplica por n para que vuelva a estar la suma consecutiva de los valores. Luego se le suma el valor posterior y se le divide en n más 1. Y el error se hace con el valor absoluto el valor de la integral menos el valor promedio o al revés. Eso bajo el valor absoluto no tiene. El caso está en que dentro del archivo .dat lo que se guarda es primero la iteración, luego el valor de la integral en esa iteración y luego el error que se hace con el valor promedio. Entonces, luego de eso se implementa la función generarplot, que es para que haga la gráfica correspondiente a el número de iteraciones respecto al valor de la integral y se plotee, se imprime el valor de la iteración, el valor de la integral para cierta iteración. Entonces, pasando ya al método de Monte Carlo, lo que se hace es, volviendo a la cabecera, recibe una función, recibe un rango. Lo que hace la función en general es rectificar si A y B no son los mismos y que el número de iteraciones sea mayor o en general mayor que 0 para que no devuelva nada del otro mundo. Lo que se hace es generar un valor para la función a través de la semilla de randomización y se aplica el método de Monte Carlo en general, que es sumar esos valores, dividirlos entre el número de iteraciones y multiplicarlo por el rango de P menos A. Y luego está la implementación de el plot.cpp, que es también bastante sencillo, que lo que hace es copias de los archivos que se crearon en el main y esas copias son las renombra tal que el plot.gp las entiende y así hay una compatibilidad entre los scripts de GnuPlot y los datos que se generan en el script para no complicarnos tanto la vida. Luego está el make. El make no tiene nada particular, está lo usual, definir dónde están los targets, el SRC, y después está el readme que contiene un poco de la información que les acabo de exponer. Y estos son los resultados. En la gráfica se puede ver cómo
la integración de tipo Monte Carlo comienza a converger. Lo que vemos es que las barras de error corresponden a la diferencia entre el valor promedio y el valor de la integral. Vemos que hay una parte en donde ese valor disminuye, pero hay un sector de convergencia en donde las barras de error no son muy grandes, pero luego de cierta iteración el valor promedio se desplaza un poco y comienza a haber una significativa, no, se nota un poco más las barras de error relacionados a esos valores. Eh, en general podemos ver que hay una tendencia del método, pero puede que la semilla no sea la más adecuada o el método de generación de números aleatorios no es el más adecuado para el método. Entonces vamos a correr el programa para ver cuál es el valor de la iteración 10.000 si no estoy mal, y ver cuál es el valor promedio. Y esos son los valores de la iteración 1000 y el valor promedio que arroja el programa. Un valor de 0,74 G7 para el valor de la iteración y un valor promedio de 0,74. Y eso sería todo.